Está silenciado tu micrófono, doctor. Perdón, perdón. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, profe. Qué suerte, qué suerte. ¿Cómo Buenas tardes, estamos? doctor, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estamos en número de gente? 33 personas veo acá. ¿Les parece que esperemos 5 minutos y arrancamos? Sí, doctor, sin problema. Sí, profe. Dale, profe. Para que se vayan uniendo o para ver por lo menos cuántos vamos a hacer en total. Entonces en 5 minutos arrancamos a full.
Bueno, yo creo que ya estamos lo que tenemos que estar. Les quería hablar un poquitito, creo que nos vamos a ir ya directo al grano sobre el tema que vamos a dar hoy. Habíamos hablado el otro día nosotros sobre el tema que tenía que ver con las alteraciones que podían existir en los contratos, ¿verdad? Y recuerdan ustedes que nosotros dijimos, bueno, que el contrato era un acuerdo de voluntades que iba a regir derechos patrimoniales y habíamos dicho nosotros de que básicamente en casi todos los contratos hay una suerte de intercambio, es decir, una de las personas da algo y otra de las personas da algo en contraprestación. Por ejemplo, el señor Higinio Álvarez me quiere vender una camisa y ante la venta de esa camisa, él me va a dar esa prenda de vestir y yo le voy a dar una suma de dinero. Es decir, hay una prestación y una contraprestación, ¿verdad? O sea, hay un intercambio, hay un equilibrio ahí de valores, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el problema que se puede dar? Hay veces que ese equilibrio de valores no es tan justo, ¿verdad? Entonces, cuando ese equilibrio de valores no es justo y se ve de que ese equilibrio de valores en realidad se da un desequilibrio y ese desequilibrio viene a partir de una situación o de aprovechamiento o de injusticia o una situación que no haga a lo que fueron las conversaciones entre las partes, eso se va a poder modificar o, en cierto sentido, inclusive se puede dejar sin efecto, se puede anular en el caso de que haya una cláusula abusiva y que esa cláusula implica nulidad, ¿verdad? Entonces, sí, el señor Soski creo que tiene... Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Muy bien. Estuve repasando y el 674 me permite leerle. Sí. El consentimiento debe manifestarse por oferta y aceptación. Se lo presume por el recibo voluntario de la cosa ofrecida o pedido. O por quien, esta parte es lo que no entiendo, o por quien haya de manifestar su aceptación, hiciere lo que en caso contrario no hubiese hecho o dejara de hacerlo lo que habría hecho si su intención fuera, parece un trabalengua, y si su intención fuera la de rechazar la oferta. Claro. En cortito, ¿qué sería eso? Sí, pasa que hay veces que por más de que yo no dé una declaración de voluntad expresa, yo puedo dar una declaración de voluntad tácita, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, usted me puede decir, mire, profesor, tengo esta taquilla para vender y sale 200.000 guaraníes. Y yo me voy, miro la taquilla, agarro, pongo los 200.000 en la mesa y llevo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Al día siguiente me voy, devuelvo la taquilla y le pido los 200.000, ¿verdad? Y le pido en base a que supuestamente yo no manifesté expresamente mi voluntad. Pero ese artículo lo que dice es justamente eso. Si vos hiciste lo que nos iba a hacer, si es que no aceptabas la oferta, o sea, si vos hiciste lo que implica que estás aceptando esa oferta, quiere decir que vos tácitamente aceptaste eso. Si vos pusiste la plata y retiraste la taquilla, evidentemente vos estabas de acuerdo con ese contrato. No sé si me explico. Excelente, sí, súper bien. El tema es, hay veces que yo no digo, pero yo ya con mis hechos estoy de cierta manera Aceptando. dando por lo menos dando a entender de que yo estoy queriendo eso. O sea, si yo me voy a, qué sé yo, a Unicentro, me pruebo una camisa, pago y salgo con la camisa, evidentemente compré esa camisa. Por más que yo no haya dicho, acepto el precio que Unicentro me está dando por esta camisa, por lo que me está vendiendo. No, yo me fui, pagué, llevé la camisa, evidentemente con mi actuar. Si yo no hubiese actuado así, tal vez no se entendía que haya contrato, pero si yo actué así, evidentemente mi actuar revela de que mi intención era obligarme. Y realmente ese artículo es a los efectos de
validar una serie de contratos en los cuales no hay típicamente una oferta y una aceptación formal, sino que de hecho se van dando esas cuestiones, ¿verdad? O sea, si es que yo me voy y pongo ya la plata y retiro la cosa, evidentemente yo ya estoy asintiendo el contrato de compraventa. No sé si me explico. Sí, sí. Sí. Entendí, perfecto. Quería mostrarle nomás algo. Voy a ver si es que puedo proyectar acá. Un segundo. Profe, ¿qué número de lección es? Esta es la lección 10. 10. Ay. Parece que no puedo. Parece que no sé por qué no puedo proyectar. Vamos a ver si puedo proyectar una pestaña. Acá, una pestaña. Acá. ¿Se ve ahora? Ahora está comenzando. Ahí se ve. Sí, doctor, se ve. Sí, ¿Se profe. ve? ¿Ven este recuadrito ahora? Sí, profe. ¿Ven este recuadrito? Bueno, fíjense, acá está, ¿verdad? Ahí ven ustedes el recuadro la servilleta. ¿Qué es lo que estoy proyectando yo? Este recuadro es la famosa servilleta en la cual se hizo el contrato de Lionel Messi. A Messi le conocen, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, Lionel Messi se va con 13 años. Él jugaba en Rosario, vivía en Rosario. Tenía 1,40 m, un chiquito, y muy chiquitito, pero jugaba muy bien fútbol. Se va a los 13 años a probar al Barcelona. Cuando se va a probar al Barcelona, entonces básicamente le ven y hay muchos miembros del club que dicen no, es muy chiquitito, no va a servir para el club, juega bien, pero no va a tener un porte físico de importancia, entonces no va a poder jugar fútbol. Otros dirigentes deportivos dijeron sí, que era un fenómeno, pero había posiciones encontradas en el Barcelona. O sea, algunos decían que sí, algunos decían que no. Entonces, los representantes de Messi comienzan a negociar, ¿verdad? En un momento dado, se van y le embretan al representante de Barcelona, al representante técnico de Barcelona, y le dicen, mira, si es que nosotros no tenemos un contrato de representación acá, un contrato que nos asegure de que Messi va a tener un contrato dentro de ciertas cantidades que le van a pagar a él, a su familia, no hay caso, ¿verdad? Nosotros no vamos a ir a aprobar al Real Madrid. Entonces, esto ellos le venían presionando y la gente de Barcelona no reaccionaba. Hasta que un día en la cantina, en la cancha de tenis ahí del club del Barcelona, se encuentra con uno de los representantes técnicos del Barcelona y él firma esta famosa servilleta. Y esta famosa servilleta él firma con el representante de Messi. Y en la servilleta lo que él dice es que se hace responsable en el sentido de ficharle a Messi dentro de las cantidades que ellos habían acordado. ¿Y por qué les muestro esto? Porque esto revela lo que justamente nosotros estamos hablando, lo que tiene que ver con el contrato, que el contrato es el acuerdo de voluntades y el contrato puede ser o verbal o puede ser escrito, puede estar hecho en una servilleta, como en este caso, o puede estar hecho en un papel, como en otro caso. O sea, que el contrato se plasme por escrito es solamente de que ustedes van a tener una prueba escrita con respecto a ese acuerdo, pero no hace falta. O sea, fíjense ustedes cómo en esta servilleta se hizo este contrato, ¿verdad? Y esto es un contrato, ¿por qué? Porque hay acuerdos de voluntades sobre derechos patrimoniales, eran los derechos patrimoniales de un chico de 13 años que iba a jugar para el club Barcelona, ¿verdad? Y esta servilleta hoy está custodiada por un banco en Andorra, que es un banco que tiene una caja de seguridad y vale
millones y millones de dólares, ¿verdad? Pero porque es un documento histórico de uno de los contratos más importantes de la historia del fútbol y un contrato que dio un giro en cuanto a lo que fue la historia del Barcelona. El Barcelona, antes de Messi, estaba casi en una quiebra técnica, estaba con un problema económico importantísimo, tenía una cantidad de problemas y resurge a raíz de la llegada de Messi, que se da a raíz de este contrato. O sea, lo que les quería nomás mostrar es la importancia del contrato y la importancia de saber o de determinar en cierto sentido de que el contrato escrito es nada más la forma de, para la redundancia, formalizar el contrato. Pero eso no quiere decir de que el contrato no pueda darse de manera oral y de que ese contrato no pueda darse inclusive la prueba en otros de otra forma, ¿verdad? Por un testimonio o por una prueba pericial o lo que fuere. Es decir, de que el contrato siempre implica acuerdo de voluntades sobre derechos patrimoniales, que es lo que nosotros siempre venimos diciendo, y puede ser hecho en servilletas, pueden ser hecho en manteles, pueden ser hecho en, qué sé yo, en muebles, en lo que fuere, inclusive pueden estar solamente de manera verbal. Eso nomás quería mostrarles de que lo que tuvo que ver con el contrato de Messi. Voy a tratar de... Ahí se detuvo, ¿verdad? La presentación. Sí, doctor. Entonces, fíjense cómo un contrato que cambió la historia del mundo se hizo en una servilleta. Firmaron ahí unos testigos y fue perfectamente válido porque un detalle no menor es que ese contrato después se protocolizó en una escribanía. Fíjense ustedes, después ese contrato se protocolizó en una escribanía. Entonces, lo que quería nomás, bueno, volviendo a nuestro tema, porque me fui por las ramas para contarles eso, pero volviendo a nuestro tema, lo que les quería decir nomás es lo siguiente. Como en todo contrato hay prestación y contraprestación y hay una suerte de equilibrio, lo que se rechaza es que existan abusos, ¿verdad? Y que ese sinalagma se pierda, o sea, que se quiebre ese sinalagma. Ustedes van a escuchar muchísimo esa palabra sinalagma. Van a odiar después de un tiempo esa palabra sinalagma porque es una palabra que ustedes dicen, ¿qué es lo que significa sinalagma? Sinalagma en realidad significa sin, o sea, viene del griego sin, que es junto, y alagma, que es intercambio, ¿verdad? Entonces, o cambio de una cosa por otra. Entonces, es cuando juntos nosotros hacemos un intercambio, eso es el sinalagma. Y cuando ese intercambio es desequilibrado, es injusto, es para una de las partes tiene que demasiado cumplir y para otra no. Entonces quiere decir, lo que la doctrina dice es, se quiebra el sinalagma. ¿Por qué? Porque uno tiene demasiadas obligaciones con respecto al otro, que a lo mejor tiene demasiados derechos o muchísimo menos obligaciones. Entonces, lo que el código civil y una diversidad de normas hacen es decir, che, pero espera un poquitito, no puede ser de que todos los acuerdos sean válidos sin cuestionar. Es decir, hay veces en las cuales va a existir una suerte de abuso de una de las partes con respecto a la otra, ¿verdad? Hay veces en las cuales una de las partes va a tener toda la carga del contrato y la otra no va a tener nada, ¿verdad? Y hay veces que una de las partes ni siquiera va a poder cuestionar porque la otra parte le va a imponer todas las cláusulas y él lo único que va a hacer es firmar, ¿verdad? ¿Alguna vez firmaron algún contrato en el cual le dijeron, mira, firma esto y ustedes no pudieron cuestionar, no pudieron negociar, no pudieron revisar todo? El teléfono. Y esos contratos de telefonía son contratos de que no sé si ustedes ya dieron, por lo menos habrán visto ya la unidad, pero son contratos que se llaman contratos de adhesión.
Si ustedes ven, la doctrina francesa comienza a hablar de los contratos de adhesión porque ellos dicen, hay contratos y contratos, dicen. Justamente un autor, Salais, dice él, hay contratos y contratos. Dice, hay contratos en los cuales nosotros negociamos y hay contratos en los cuales una de las partes unilateralmente dispone una cantidad de condiciones a la cual la otra se va a adherir. Fíjense. Profe, Sí. en mi caso, por ejemplo, cuando mi papá se internó y después falleció, yo firmé lógicamente no sé si es contrato, firmé unas condiciones, un compromiso, no sé, que en el momento ni leí, porque era un momento circunstancial. Y en el momento después, mucho menos. O sea, yo no sé lo que firmé dentro de la situación misma, ¿verdad? Y lógicamente cuando porque mi papá entró en la sala de operación y después salió, o sea, murió en la sala de operación. Y no sé lo que firmé, no sé si, ¿para qué después, al final, verdad? Pero esas son las cosas que de repente uno firma y el sentimiento y la emoción es lo que hace que a lo mejor uno no esté bien psíquicamente o psicológicamente o emocionalmente, no sé. No sé cómo llamarle a eso, si eso es un contrato o no. Claro, lo que, fíjense, fue muy difícil esta evolución de los contratos de adhesión. Porque lo que dice la doctrina dice, realmente los contratos de adhesión sirven. ¿Por qué? ¿Por qué sirven? Porque los contratos de adhesión permiten de que una cantidad de negociaciones se puedan dar por día. Si Tigo, por ejemplo, por dar un caso, tiene que irse a negociar con cada uno de ustedes, cada uno de los contratos, prácticamente Tigo quebraría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a perder demasiado tiempo en negociar cada una de las cláusulas con ustedes y a lo mejor la operación no le va a ser rentable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tigo tiene ya una cantidad de formularios preimpresos, una cantidad de condiciones generales ya hechas que le van a decir a ustedes, agarrar o dejar. Son todas nuestras condiciones. Si querés, firmar, o si no querés, andate a otra telefonía. ¿Verdad? Pues nosotros no podemos estar con cada uno negociando eso. Y eso les permite a ellos firmar 300, 400, 500 contratos por día sin problema. Eso también se da en la industria bancaria, eso también se da en la industria de transporte terrestre, transporte marítimo, transporte aéreo. En todos esos campos, lo que se dice es, nosotros no podemos estar negociando con cada uno, ¿verdad? Y el derecho, entonces, ¿qué es lo que hizo? Dijo, bueno, o por lo menos los legisladores dijeron, espera un momentito, si nosotros necesitamos estos contratos de adhesión, obviamente necesitamos porque no podemos parar con el comercio, pero vamos a imponer una cantidad de condiciones a estos contratos, es decir, no le vamos a dejar vía libre, porque si nosotros le damos vía libre a esto, se van a dar una cantidad de abusos. Entonces, por eso es que se comenzaron a incorporar una cantidad de disposiciones para que no hayan cláusulas abusivas. Es decir, para que en esos contratos, por más que yo me adhiera, no sea que yo nomás tengo que cumplir todo y que la otra parte no tiene que cumplir nada. O que yo nomás tengo 1.500 obligaciones y ellos no tienen absolutamente ninguna obligación. Entonces, se comienza a legislar a los efectos de protegerle justamente al consumidor y a la parte que se adhiere. Por eso que es muy importante determinar qué tipo de contrato es el que ustedes firmaron. Si ustedes se fueron a un bar con la otra persona o a una cafetería y ahí hablaron y ustedes le dijeron, mira, en realidad que esa casa que yo te voy a comprar, yo quiero que el baño vos me hagas así, yo te voy a pagar en tales y tales montos, vos me vas a hacer la transferencia en tal día. Ese es un contrato que se denomina negociado. Los dos estamos negociando, yo le tiro unas cosas, él me tira otras cosas, yo le digo, mira, quiero que los baños me cambien, él me dice, yo quiero que vos me pagues en tal día, yo quiero hacer en tal escribanía. Es un ida y vuelta, un ping-pong negocial en cuanto a ese contrato. Ahora,
Si yo me voy y le digo, ¿sabes qué? Estas son mis condiciones, aceptar o dejar, como es el caso de la telefonía, como es el caso de los seguros, como es el caso de los bancos, como es el caso de miles de otros servicios. Entonces, quiere decir que ese contrato es un contrato de adhesión. Lo único que yo hago es me adhiero, pero yo no participé, yo me adhiero a lo que ellos ya me impusieron. Eso se llama de adhesión. Y con respecto a esos contratos de adhesión, hay una cantidad de normas que justamente limitan la capacidad de esas partes a imponerte todo eso que vos te quieren imponer. Quiero darles una anécdota, porque siempre me gusta dar anécdotas, porque de repente las anécdotas hacen que se fijen más las ideas, ¿verdad? Yo me iba a operar, cuando era mucho más joven, tenía un tema de un problema de la vista, ¿verdad? Entonces, bueno, yo me hago unos estudios para operarme la vista. Yo tenía miopía, astigmatismo, bueno, me tenía que operar. Bueno, el cirujano me marca una fecha, el cirujano que me iba a operar los ojos, era con una máquina que era un espectáculo, la máquina, no sé qué, cortaba una parte, metía un láser y recuperaba todo el ojo, ¿verdad? Entonces, yo me iba a operar y me marcan, qué sé yo, para un miércoles, me tenía que ir a las 4 de la tarde para operarme. A las 3 de la tarde me dicen, te vamos a preparar, te vamos a hacer todos los preparativos para que vos puedas estar bien para la operación. Bueno, entro yo, me comienzan a ponerme una gasa que me iba de cierta manera, a anestesiar los ojos porque iba a tener un corte y el láser iba a entrar. Me ponen una gasa y mientras que me estaban poniendo la gasa me traen un papel. Y ese papel era un acuerdo, era un contrato en el cual el médico se obligaba a prestar los servicios de que me iba a hacer, me iba a operar, me iba a arreglar el tema de la vista. Y también tenía una cantidad de condiciones, ¿verdad? Y entre esas condiciones habían miles de condiciones en las cuales yo decía de que renunciaba a cualquier tipo de reclamo con respecto a si él me dejaba ciego, si es que él me dejaba tuerto, si es que él me dejaba manco, si es que él me dejaba sin un riñón, sin un hígado, cualquier cosa él podía hacer en esa operación, que haga lo que haga y esté él en el estado que esté y cometa el error que él cometa, él no iba a ser responsable de eso. Entonces yo tenía dos opciones, como dijo la señora Antonia, tenía dos opciones, o firmaba o no me operaba. O sea, porque ya estaba ahí a las 3 de la tarde. Imagínense, yo ni podía ver que era más o menos así vi, y ya tenía que firmar. Bueno, entonces yo firmo y por suerte la operación salió bien, ¿verdad? Pero lo que les quería decir con eso es, ese contrato era absolutamente inválido. O sea, no tenía por ni una letra de validez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el artículo 691 del Código Civil establece de que en los contratos de adhesión, que era un contrato, eso que era un contrato de adhesión en el cual yo me estaba adhiriendo a las condiciones que me daba el médico, en los contratos de adhesión, la exoneración de responsabilidad es absolutamente vedada. Es decir, no puede la persona que redacta las cláusulas exonerarse de responsabilidad. Y ellos, o sea, el médico lo que estaba haciendo es justamente exonerarse de responsabilidad. Pero ese contrato era absolutamente nulo. ¿Por qué? Porque a mí me estaban diciendo de que no me iban a... que yo estaba renunciando a cualquier tipo de acción con respecto a si yo tenía el daño que yo pueda tener en la cirugía, y lo cual está absolutamente vedado. Eso es absolutamente ilegítimo, ilícito y lo que fuese. Y yo me acuerdo que, bueno, yo todavía en ese entonces no era abogado, ni siquiera me había metido en el tema de los contratos, nada. Y la idea que se me vino a la cabeza es, ojalá que salga bien esta operación, porque si sale mal, no le voy a poder reclamar al médico. O sea,
Imagínense lo fuerte que es la autoridad de la letra impresa, que yo me sentía absolutamente despojado de cualquier derecho. Entonces, hay veces que a mí me preguntan y me dicen, ¿por qué hacen ese contrato de tal forma si es que a legua se ve de que es nulo? Y yo les digo, porque es un elemento de disuasión. De 10 personas o de 100 personas, a lo mejor una le reclama y 99 van a quedar sin reclamar y van a decir, sí, en realidad que me quedé ciego, pero me avisaron de que yo renunciaba al derecho a exigir eso. Entonces, esa es justamente la característica de repente que existan ese tipo de contratos. Creo que hay una pregunta, Gloria. Buenas tardes, profe. Y en Buenas el tardes. caso de que usted se haya recibido, porque como usted bien dice, es una extorsión. Sí. Y en el supuesto de que usted haya sido un abogado, porque entre extorsión y querer ver, porque yo haría lo mismo, me dejaría extorsionar, porque estamos en una situación límite. ¿Y qué podemos hacer? O en otro caso, yo a veces soy muy fatalista también. ¿Puede qué sé yo, un tercero, un pariente tuyo, hacer un reclamo o hasta dónde puede llegar? Porque a diario, profesor, estamos con este tipo de contratos de adhesión. Y yo, profesor, prácticamente no estoy muy de acuerdo con lo que usted dijo con el respecto a Tigo, porque yo siempre me voy y negocio y trato de negociar a mi favor, porque voy a ser estúpida si me voy a negociar a favor de él. Claro, Y, lo que o sea, gracias por escuchar. Sí. No, por favor, gracias por la intervención. Lo que pasa es que de repente Tigo va a dejar, o sea, va a dejar que uno negocie, por ejemplo, qué sé yo, en el plan. A lo mejor después va a dejar que se negocie con respecto a pequeñas cosas, pero le van a hacer firmar esas condiciones sí o sí, ¿verdad? O sea, no le van a dejar de que usted tenga plena libertad con respecto a la predisposición de las cláusulas del contrato. Pero con respecto a la pregunta de qué hacer, realmente ese contrato que yo firmé es absolutamente nulo, o sea, no vale nada. Porque el artículo 691, fíjense lo que dice, cuando los contratos por adhesión contengan cláusulas restrictivas, la parte adherente podrá ser dispensada de cumplirlas o pedir su modificación por el juez. Y dice, considéranse tales especialmente las siguientes cláusulas, las que excluyan o limiten responsabilidad del que las impuso. O sea, el código básicamente le está diciendo a ustedes, mira, si a vos te pusieron esas cláusulas no sirven para nada, podés reclamar igual. O sea, por más que el médico te haya hecho firmar, vos podés reclamar igual. El problema nomás es que ustedes sí van a reclamar, porque ustedes ya van a dar contrato, van a ser ya mucho más vivos en cuanto a los derechos, van a estudiar todo esto que estamos viendo, y van a tener todo el conocimiento. Ahora, la gente común, o sea, una persona que no sabe, una persona que a lo mejor ni siquiera se recibió del colegio, imagínense el grado de indefensión en el cual puede estar, ¿verdad? Pero afortunadamente por ustedes van a poder reclamar, por sus familiares van a poder reclamar y por sus clientes van a poder reclamar. Por eso que yo les digo que la materia de contratos es tan importante, porque permite que ustedes realmente se defiendan con respecto a una cantidad de situaciones que van a tener en la vida, ¿verdad? Contratos de prestación de servicios médicos, contratos de alquiler, contratos de compraventas, contratos de servicios en general, ¿verdad? Fíjense, yo les traje también, comencé a ver más o menos cláusulas abusivas en algunos contratos que yo tenía, que son contratos que yo firmé, efectivamente yo firmé, pero que
como que son cláusulas abusivas, uno firma y después puede desconocer perfectamente. Iván, te doy en un segundo la palabra. Les quería nomás leer esta cláusula. Fíjense lo que dice la cláusula séptima de este contrato. Dice: el cliente reconoce y acepta que los servicios ofrecidos pueden ser interrumpidos temporalmente por tareas de mantenimiento, reparación, fallas inherentes al sistema informático o de Internet o por otros motivos no imputables a la misma y fuera de su control. Y dice, la empresa proveedora del servicio se compromete a comunicar estas circunstancias al cliente, siempre que ello fuera posible, y pondrá todos los medios para subsanar el inconveniente. Es decir, la empresa de servicios acá lo que está diciendo es: cualquier interrupción en el servicio, yo no tengo ninguna responsabilidad. No tengo absolutamente ninguna responsabilidad, ni de intervención, ni de interrupción del servicio, ni de falta de internet, ni problemas técnicos. Yo lo único que, si es que puedo, te voy a avisar. Pero ni siquiera tengo la obligación de avisarte sí o sí, sino que si es que puedo, si es que tengo la posibilidad, te voy a avisar. O sea, imagínense el grado de arbitrariedad que hay, de que no solamente se excluyen y limitan toda la responsabilidad con respecto al servicio, sino que dicen de que le van a avisar a ustedes solamente si es que pueden. Lo que va en directa contradicción con el artículo 691 que nosotros ya habíamos dicho, que dice que no se pueden excluir responsabilidades. O sea, ellos tienen que responder. No es que ellos pueden decir, no, yo me excluyo de responsabilidad si es que no te puedo dar el servicio. Si no me pudiste dar el servicio, no te pago. La correlación que tiene que haber entre las dos cuestiones. O sea, no me pudiste dar el servicio, no te pago. Directamente. Fíjense, por ejemplo, hace poco vi yo una cláusula abusiva en un contrato. Era un contrato de compra-venta, ¿verdad? Y la persona, fíjense, y fíjense cómo se quiebra lo que nosotros dijimos, el sinalagma, el intercambio de una prestación a la otra. Fíjense esto, era un contrato de compra-venta, el cliente tenía que pagar puntillosamente en dólares americanos sus cuotas, ¿verdad? Y decía, $10,000 en tal fecha, cronológicamente, puntillosamente apuntado cuando tenía que pagar. Entonces yo veo el contrato y digo, bueno, está bien apuntado cuando tiene que pagar el cliente. Ahora, ¿cuándo le tienen que entregar la propiedad? No decía. O sea, no había fecha de entrega del departamento. Imagínense ustedes la locura. Por un lado, sí hay puntillosamente descrito todas las obligaciones de la parte, que es darle la plata, que es tener que pagarle en el banco, tal, tener que girarle en tal cuenta, tal. Y por otro lado, en cuanto a la entrega de la propiedad, no hay plazo. En ese caso, ese contrato es absolutamente abusivo y puede pedirse su nulidad. ¿Por qué? Porque evidentemente ahí, una de las partes impuso todas las condiciones y la otra parte simplemente se adhirió y dentro de eso, por ejemplo, ni siquiera puso cuándo tenía que entregar la cosa. O sea, ni siquiera se le informa cuándo tenía que entregar la propiedad. Y de estas cláusulas hay miles, ¿verdad? Por ejemplo, una cláusula que siempre es atacada es la cláusula que permite a una de las partes modificar el precio. O sea, yo soy empresa proveedora de, qué sé yo, servicio de internet y le digo a ustedes, por una de las cláusulas digo, bueno, que el servicio de internet podrá ser incrementado en un 10% por año por, qué sé yo, razones de mayor infraestructura, de mayor cobertura o lo que fuera, y agarro y impongo una modificación del precio. Esa modificación del precio está absolutamente
prohibida, ¿verdad? O sea, no se puede modificar el precio salvo que las dos partes estén de acuerdo. Porque acuérdense ustedes de que el contrato es acuerdo de voluntades que va a regir los derechos patrimoniales. Si no hay acuerdo de voluntades, ¿cómo van a modificar el precio? Y eso dice clarito la ley. En ese caso, es un caso más de cláusula abusiva. Iván, creo que vos tenías una... No sé si estás todavía. Sí, buenas tardes, doctor. No, Buenas tardes. Me causa nomás una cierta confusión el 691. Sí. Habla de que la parte que adherente, ¿verdad?, al contrato, ¿verdad?, puede ser dispensada de cumplir, ¿verdad?, esta cláusula restrictiva o pedir su modificación, dice, por el juez. Sí. ¿Y cómo nosotros invocamos esa nulidad en el contrato? O sea, yo entiendo que la norma también debería ser imperativa y aclarar que está bajo pena de nulidad estos caracteres, ¿verdad? En el Claro. caso de que se excluyan una responsabilidad del que realiza el contrato, ¿verdad? ¿Cómo invocamos nosotros eso? Esa Perfecta. nulidad en todo caso. Está perfecta tu pregunta porque... y me gusta que hayas preguntado eso porque es justamente un tema que el Código Civil solucionó, pero yo creo que brillantemente, agarró y dijo, no solamente existen nulidades expresas, que es el caso que vos decís, o sea, pone expresamente que es nulo, sino que también existen nulidades implícitas, o sea, nulidades que surgen de la disposición normativa. Y es este caso. La nulidad acá surge de la disposición normativa porque fíjense lo que dice. Dice, estás dispensado de cumplir. Quiere decir que no va a tener ningún efecto. Y acuérdense ustedes que era la nulidad la cesación de los efectos de algo, ¿verdad? O sea, nulidad implica de que una cosa determinada no trae ningún efecto. No tiene ningún efecto. Es nulo, no tiene ningún efecto. Y justamente el código, que no recuerdo en qué artículo, pero por 300, voy a ver un poco si encuentro, pero en uno de los artículos del código, creo que era 360 y algo, justamente aclara eso, dice, 366 puede ser. No. Yo te decía la de la nulidad. Acá está, perdón, Iván, tenías razón. Pero es uno abajo, 367. Fíjate lo que dice. No es este. Perdón. No, es este. Acá está, perdón, 355. Fíjate lo que dice, las únicas nulidades que los jueces pueden declarar son las que expresa o implícitamente se establecen en este código. Y ahí te aclara y te dice, puede haber nulidad expresa, como el caso que vos decís, se hubiese puesto de que eran nulas, pero también existen nulidades implícitas y con eso el código solucionó el problema de tener que aclarar expresamente tal disposición es nula, tal otra es nula, sino que dijo, espera un poquitito, si yo ya te digo de que no tiene efecto, quiere decir de que implícitamente es nula. Entonces hay que ver nomás cada una de las normas para ver si implícitamente está disponiendo la nulidad. Porque, por ejemplo, fíjense ustedes en el caso de los actos en contra de la moral y de las buenas costumbres, a lo mejor no dice que son nulos, ¿verdad? Pero al prohibir y al decir no podés hacer en tal sentido, no podés hacer un acto nulo, o sea, yo no puedo contratar con el señor Rubén Soki para traer 10 kilos de cocaína y vender en la Facultad de Derecho. No puedo. Cuando me dicen no puedo, quiere decir que implícitamente está sancionando con la nulidad
esa norma. O sea, el acto nulo, el acto ilícito, sanciona con la nulidad. No sé si me explico. Sí, doctor, excelente, gracias. Ok, bueno, entonces, lo que les quería decir, hay una cantidad de, realmente, esta clase de cláusula abusiva es como para tener 10 clases. O sea, 10 clases de 1 hora y menos no va a servir para ver todo lo que hay, la cantidad de cláusulas abusivas que hay. Fíjese, en este solo contrato, en un contrato que yo justamente firmé y que, bueno, firmé, pero eso no quiere decir que yo apañé eso porque, como yo les digo, las cláusulas abusivas pueden ser dejadas sin efecto, sin ningún problema y son nulas, pero en solamente este contrato, fíjense lo que dice en una de las cláusulas, dice, el plazo de vigencia del presente contrato es de 1 año. A partir de la suscripción, es decir, a partir de la firma es 1 año. Prorrogable automáticamente por periodos iguales si ninguna de las partes manifiesta su intención en contrario 30 días antes del vencimiento respectivo. Imagínense lo que implica este acuerdo. Me está diciendo, yo soy el que me adhiero, yo soy el consumidor y me está diciendo, mira, este contrato se va a prorrogar automáticamente, salvo que vos 30 días antes de su vencimiento nos notifiques a nosotros por escrito de que ya no querés que este contrato siga. O sea, imagínense, es una locura. ¿Por qué? Porque ¿cómo es que a mí, consumidor, a mí que yo no tengo versación jurídica, que yo no sé sobre contrato, que yo no sé, que yo tengo 1500 actividades, tengo, qué sé yo, colegio de mis hijos, que yo tengo que trabajar, que yo tengo una cantidad de, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a la farmacia, tengo 1500 cosas y yo 30 días antes de que venza ese contrato tengo que notificarle por escrito a esa gente de que yo estoy rescindiendo el contrato. Esa cláusula es absolutamente abusiva. ¿Por qué? Porque me impone a mí una obligación que yo no tengo por qué tener. Profe, y eso está prohibido. generalmente ocurre con los contratos de alquiler. Sí. Ahora, fíjense ustedes que el contrato de alquiler es un poco diferente. ¿Por qué? Porque en el contrato de alquiler podría darse cierta negociación, ¿verdad? Pero tampoco es válida esta cláusula. ¿Por qué? Porque el contrato de alquiler, si vence el contrato de alquiler, lo que hace es que sigue en los mismos términos, pero no implica que se renueva. Eso está expresamente previsto en la parte de locación de inmuebles. ¿Bien? O sea, va a seguir el contrato, pero no implica de que se renueve. Entonces, si a mí me vence el contrato de alquiler, yo le estoy alquilando al señor Soski su oficina y le vence a él el contrato, va a seguir con los mismos términos, pero yo el día de mañana le puedo decir, mañana tenés que salir. Porque no implicó la renovación tácita de ese contrato. Sin embargo, en contratos de adhesión, la prórroga automática está absolutamente prohibida. Porque la ley de defensa del consumidor, les quiero leer en esa parte, dice, fíjense lo que dice la ley de defensa del consumidor y haciendo alusión a la pregunta de Iván, en el caso de la ley de defensa del consumidor, sí prescribe expresamente la nulidad y dice, se considerarán abusivas y conllevan la nulidad de pleno derecho y por lo tanto sin que puedan oponer al consumidor las cláusulas o estipulaciones que siguen. Y una de ellas es, fíjense, la que dice, prorroguen automáticamente el contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra. Ojo, les vuelvo a decir. ¿Qué artículo, doctor? Es el artículo 28 de la ley
de defensa del consumidor, que es la ley 1000. La ley de defensa del consumidor es la ley. Me perdí. La ley de defensa del consumidor es la 1334/98. Y este es el artículo 27. Y dice: es absolutamente nula la cláusula que prorrogue automáticamente el contrato de duración determinada si el consumidor no se manifiesta en contra. Que es exactamente lo contrario que yo le había leído en el contrato que le había leído. En el contrato que yo le había leído decía de que si yo no expresaba mi voluntad 30 días antes, se prorrogaba automáticamente. Y acá la ley de defensa del consumidor te está diciendo es absolutamente nulo y conlleva la nulidad la cláusula que dispone de que yo tengo que expresarme 30 días antes de que llegue el tiempo, ¿verdad? Justamente, doctor, disculpe. Sí. En los contratos de seguro dentales veo que tienen mucha queja sobre eso en las redes sociales. Gente generalmente que va inclusive antes de tiempo, o sea, como dice la cláusula, antes de los 30 días a presentar nota y no le cancelan igual, le meten en Inforcon. Justamente varias quejas ya leí al respecto. Y sería interesante, Pamela, si podés conseguir o si ves alguien que tenga esos contratos y hacemos una suerte de, podemos hacer inclusive una clase de examinar esos contratos de pe a pa, ¿verdad? Y vamos examinando y encontrando si es que a lo mejor las críticas son infundadas, ¿verdad? Pero yo creo que conforme a lo que me decís, podría haber muchas cláusulas que son abusivas y nulas. Entonces es interesante encontrar. Pues yo, fíjense, yo hoy, antes de la clase, agarré este contrato y dije, vamos a ver si no hay alguna cláusula. Encontré 2. Después apostar que si comienzo a revisar más, voy a encontrar más. Justo les iba a mostrar otra. No quiero nomás quemarle a las marcas, ¿verdad? Por eso no doy las. Pero encontré, por ejemplo, esta. Ahí no se ve la marca. Pero encontré esta factura que me enviaron un electrodoméstico, ¿verdad? Y me envían este electrodoméstico con la factura y una cantidad de condiciones de qué es lo que ellos van a responder. O sea, que su garantía es una cantidad de cosas. Y cuando yo acordé con ellos que iba a ser así, cuando ellos me dijeron, o sea, ¿qué se creen ellos para mandarme una cantidad de condiciones que yo jamás acepté? ¿Por qué ellos me tienen que mandar a mí atrás de una factura una cantidad? Fíjense lo que me dice, en ningún caso la garantía cubre el funcionamiento del producto, esto es responsabilidad exclusiva del cliente. ¿Y quién se creen ellos para decirme eso? O sea, ¿por qué ellos me tienen que decir si es que cubre o no cubre? O sea, ¿con qué derecho ellos me pueden estar diciendo a mí qué es lo que yo tengo que admitir o qué es lo que yo no tengo que admitir? Esto es algo que tiene que tener un sentido contractual. ¿Cómo ellos me van a estar imponiendo? ¿Quién se creen ellos? Ellos creen que son el Parlamento para estar imponiendo una ley que yo tengo que aceptar. O sea, realmente cuando yo recibí esa factura, que fue hace un tiempo ya, dije, voy a guardar para mi clase de contrato. Porque sentí una indigestión, estaba comiendo y sentí una indigestión cuando esa cantidad de porquería me pusieron, ¿verdad? Pero era justamente porque decía yo, mis alumnos tienen que entender de que no es que la gente le puede imponer nomás lo que ellos quieran, no es que le pueden decir nomás lo que ellos quieran y ellos tienen que aceptar. O sea, dentro de lo que es la teoría contractual, es básico de que tiene que haber un acuerdo de voluntades. Y si no está mi acuerdo de voluntades, ¿cómo ellos se creen de que yo voy a tener que aceptar algo que yo jamás acepté? ¿Verdad? Esto es absolutamente inválido y es como si fuese que me pusieron a mí ahí, no sé, viva Paraguay, viva Olimpia, viva Cerro, no sé, cualquier cosa. No tiene absolutamente ninguna validez de nada, ¿verdad? O sea, que ellos me quieran imponer esto. María, vos querías hacer...
Hola, profe. Sí, una consulta con respecto a los contratos de adhesión. Por ejemplo, en un contrato de servicios odontológicos, donde te imponen en una de sus cláusulas que si en cuestiones de problema para dirimir los conflictos te imponen un juzgado en específico. ¿Eso es Absolutamente. correcto, profe? No, absolutamente nulo. Y te digo por qué es nulo. Sí. Están abajo, en el 691, abajo, el último me parece que. Sí, por ejemplo, si tenés problemas que te imponen la carga de la prueba, también tienen que probar para que ellos se hagan cargo o cosas así, ¿verdad? También está mal, ¿verdad? Ya que estamos en el sincericidio, doctor. Esto hacen los abogados. No, totalmente. Pero fíjense ustedes, ¿por qué, o sea, ¿por qué hacen esto? Porque justamente de lo que yo les decía, o sea, de 100 casos, 2 le van a reclamar, ¿verdad? Porque la gente ya mira y dice, chulen, sí, pero en realidad que en el contrato decía de que, o sea, la autoridad de la letra escrita es demasiado importante. Yo recuerdo una anécdota. Me acuerdo que una prima mía iba a tener su hijo, y yo estaba en el sanatorio y me fui a visitarle cuando todavía era antes de la pandemia, ¿verdad? Y viene el marido y me cuenta, ella me cuenta que le rompieron el vidrio en el sanatorio. En el estacionamiento del sanatorio privado le rompen el vidrio, le roban la laptop, su computadora, que era una Mac, no sé qué historia, y una tablet, más plata y más una pistola que tenía ahí. Entre daños, entre una cosa y otra, tenía 30 millones de guaraníes, ¿verdad? Entre la pistola, la computadora, 30 millones entre la plata que tenía. Pero fue simpático el caso porque viene él y me dice, o sea, que me rompieron el vidrio, y me dice, pero yo metí la pata. ¿Y por qué? Me dice, no, y porque estaba clarito ahí el cartel. ¿Qué cartel? No, el cartel decía que el sanatorio no se hacía responsable por las pertenencias dejadas dentro del vehículo. Y le digo yo, bueno, ¿y quiénes son ellos para disponer si es que se hacen responsables o no se hacen responsables? O sea, ¿vos estabas de acuerdo en eso? O sea, antes de eso, no, sí, pero ahora cuando me rompieron el vidrio me di cuenta que estaba esa prohibición. Y yo le dije, mira, eso es lo mismo que si yo me pongo una remera y digo yo, si te rompo la cara, yo no respondo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es? Yo agarro y imprimo una remera que digo, si te rompo la cara, no respondo, y me voy y le comienzo a romper la cara al primero que le veo. Es lo mismo, porque yo te avisé que yo no iba a ser responsable. Así como el sanatorio vos te avisó de que no iba a ser responsable. Miren, de ahí, ¿qué puedo hacer? Bueno, y ahí comenzamos con el no tan amigable reclamo para que le respondan. Y le pagaron, ¿verdad? Le pagaron porque se dieron cuenta de que en realidad no tenían ningún derecho para no pagarle, porque esa exclusión de responsabilidad no era una exclusión que estaba por ley, no era el contrato en el cual yo dejo mi auto ahí, es un contrato absolutamente de adhesión, es decir, ninguna exclusión de responsabilidad se puede dar. Ellos no son legisladores, ellos no son, que yo sepa, ellos no son el Senado, no son la Cámara de Diputados, no son el Poder Ejecutivo como para sancionar una ley. Entonces, era absolutamente ilegal eso. Ahora, ¿por qué hacen? ¿Por qué ponen los cartelitos? Y ponen los cartelitos porque generalmente la gente no reclama, ve el cartelito y como él iba a decir, yo estaba el cartelito, qué lástima, es que mi pistola, es que tal. Entonces, realmente la tarea de ustedes al comenzar a ejercer y al comenzar a ver todos estos problemas es despertarse un poquitito en el sentido de, escucha, estos son mis derechos, ¿por qué me tienen que imponer? ¿Por qué me tienen, o sea, si yo no acordé, ¿por qué me tienen que estar diciendo qué es lo que yo tengo que hacer o no?
¿Por qué me tienen o sea, por qué una casa de electrodomésticos me tiene que decir de que ellos no van a responder en tal y en tal, en cuál sentido? ¿Quién se cree en ellos? O sea, ¿por qué? Y es muy importante también, y esto como último punto les digo, de que ustedes vean que si el contrato prevé de que haya un anexo, siempre ese anexo tiene que estar firmado. Si ustedes no firman ese anexo, es lo mismo como que el anexo no exista. Yo tuve una discusión muy grande una vez con un servicio de medicina prepaga, porque ellos me decían, mire, el servicio que su cliente está pidiendo no está en nuestro plan. Y yo le decía, ¿y cuál es el plan? Me decía, y el plan de él es el plan VIP X8. Y yo le decía, ¿y dónde está ese plan VIP X8? No, está en nuestra página web. ¿Verdad? Y le digo yo, y mi cliente alguna vez aceptó cuáles son las condiciones del plan VIP 8. Y no, pero en el contrato se hace referencia al plan VIP 8. No, yo lo que quiero saber es si él aceptó de que el plan VIP 8 es YXJ, porque a lo mejor el plan VIP 8 es ABD. O sea, ¿cómo yo certifico de que la voluntad de mi cliente era justamente contratar ese plan? O sea, porque ellos no tienen absolutamente ningún instrumento citado. ¿Y cómo yo certifico de que ellos todos los meses no me están cambiando a mí el plan X8J? Es decir, de que mi cliente se vaya el día de mañana y pida que le cubran cierta prestación y ellos dicen, no, esa no está incluida. ¿Y por qué no está incluida? Y ayer el tipo, cuando yo le pedí que me incluyan, me cambió y me dijo, no, la medicina, qué sé yo, de fertilidad no está incluida. Y ayer me cambió. Y ellos pueden unilateralmente ir modificando como ellos quieran ese acuerdo. Entonces, para cerrar la clase de hoy, lo que le quería decir nomás es que fíjense ustedes de que, cierto, el contrato de adhesión es un tema, ¿verdad? Es todo un tema. El contrato de consumo es todo un tema porque le van a querer imponer una cantidad de cláusulas, pero no crean de que ustedes están absolutamente desamparados porque hay una cantidad de disposiciones que a ustedes les amparan si es que se quiebra eso del desequilibrio entre lo que ustedes tienen que dar y lo que ellos les tienen que dar. O sea, acuérdense siempre, ustedes dirían, bueno, en tal contrato hay bioequilibrio, o sea, me están dando lo que yo estoy pagando o no hay. Si no hay, entonces vean, porque probablemente en alguna disposición legislativa o en alguna disposición normativa está prevista la forma de que ustedes puedan ser dispensados de cumplir eso. Sí, Iván. Doctor, en ese ejemplo que diste del seguro médico, ¿se podría llamar eso a una cláusula sorpresiva? Sí, también las cláusulas sorpresivas son cláusulas en las cuales realmente lo que se da es una cláusula que sale de lo que normalmente se prevén en los contratos. O sea, cláusulas que te meten ahí y parece son medio cláusulas tramposas, una cláusula sorpresiva perfectamente puede ser esa cláusula que yo les leí hoy de que ustedes 30 días antes tienen que comunicar para que se rescinda el contrato. ¿Por qué? Porque generalmente eso no tendría que incluir un contrato de prestación de servicio. El contrato de prestación de servicio tendría que ser el que termina el tiempo y terminó el tiempo, pero no que ustedes 30 días antes tienen que estar comunicando. Esa sería una suerte de cláusula sorpresiva, ¿verdad? O por ejemplo, qué sé yo, una cláusula sorpresiva también puede ser una cláusula en la cual se ponga en el medio de todas las cláusulas de que no existe responsabilidad también, ¿verdad? O sea, delimitación de responsabilidad y a la vez es sorpresivo. Sí, María. Sí, profe, también es correcto que te amenacen con meterte en Inforcon si no pagas o algo, cosas así.
Claro, el tema Infoconf es un tema, podrían meterte, pero lo que hay que ver es que para que te puedan meter a Infoconf, tiene que haber también una autorización tuya. Es decir, si el contrato no prevé de que vos le estás dando la autorización para que te metan a Infoconf, como se dice coloquialmente, no pueden, o sea, se jodieron, coloquialmente se jodieron. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener la aceptación de la otra parte de que exista la posibilidad de meterse en términos simples, si es que yo contrato con el señor Rubén Soski, tengo que ponerle, si es un contrato de alquiler, tengo que ponerle, en el caso que exista mora en el cumplimiento de las cuotas de alquiler, el señor Soski acepta expresamente su inclusión en la base de datos de Infocom. Si no hay eso, no te pueden meter ahí. Si no hay eso, es absolutamente ilegal meterle a una persona a Infocom porque no existe la autorización. La ley exige de que ahí también haya un consentimiento contractual. No hay que porque debe nomás le va a meter. Generalmente luego yo cuando me pasan contratos que tienen que firmar mis clientes y que imponen la regla de Infocom y dicen y quieren que mi cliente firme de que se autoriza a entrar a Infocom, yo borro esa cláusula. ¿Por qué? Porque acá usan esa cláusula para extorsionar. Es decir, a lo mejor una cuotita está pendiente y ya por eso ya te quieren meter a Infocom. O una mínima multa está pendiente y por eso ya te quieren meter a Infocom, lo cual no es el caso. Pero entonces, cierro con esto la cláusula, la clase de hoy. ¿Hay alguna consulta o quedamos y vemos en las cláusulas siguientes? Ya me quedé con las cláusulas. En las clases siguientes vemos los diversos temas. ¿Les quedó claro? ¿Hay alguna consulta? Sí, doctor. Dirección de oficina y horario de atención, por favor, de usted. Mía. Sí. No, está muy claro. Vamos a hacer ese ejercicio que dice, profe. Dale. El contrato para descubrir. Dale, genial. Profe, En serio, profe, creo que hay sobre- consulta. Se va a pagar la consulta. Me imagino que hay un arancel de consulta ahí Sí. con usted. ¿Tiene oficina, doctor? Sí, pero no, ahora no puedo. Gracias, doctor. Profe, yo quería decir nomás sobre lo del Inforcon que está diciendo, un caso que yo conozco, cuotas de libros que se dejó, una persona deja, ¿verdad? Y no pagó 58.000 guaraníes, y por esos 58.000 guaraníes le metieron a Inforcon, pero ya hace tiempo y no le están sacando. Eso... Y hay que ver, él autorizó a que se le meta la base. Claro que no, profe, claro que no. Y ahí con ese solo argumento ya tiene que ser suficiente para que le quiten. Y él tiene que ir a denunciar eso, ¿no? Claro, inclusive puede ir a Infoconf directo. Uh-huh. Sí. Pero lo que usted dijo, profesor, ahora se pone esa cláusula. Sí. Profe, en el ámbito de las ventas de deudas, en el ámbito financiero, que venden tus deudas y eso, en eso también no debe haber autorización por parte del deudor. No, ahí lo que hay te refería a la sesión de créditos, ¿verdad? Sí, doctor. En la sesión de crédito lo que tiene que haber es la comunicación al deudor. No hace falta que haya la autorización, porque poco importa que yo le deba a Iván o que le deba a Pamela, debo. O sea, el tema es que me comuniquen a mí para que yo sepa a quién pagarle. ¿Ok? Bueno, así que nos vemos en la siguiente clase, ¿sí? Gracias, profesor. Buenas Muchas tardes. gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Por favor.